Bueno, pues en la cuarta clase del tema es un poco sobre el diseño físico. Es una clase un poco de repaso de algunas cosas que habíamos visto un poco más por encima, pero ya profundizando en el caso concreto de un diseño físico en PostgreSQL, ¿vale? Y lo iremos viendo con varias cosas, pero en principio aquí ya comenzar a trabajar en ese modelo de datos, llevarlo a un diseño físico, que es tener el modelo de datos en SQL, ¿vale? Para ver las fases del diseño físico, recuerda que tenemos que tener un modelo de datos en SQL, que es en lo que estamos ahora. Realmente, y aunque no lo vamos a tocar tanto, es cómo modificar, cómo diseñar la parte física, el almacenamiento físico de los datos. Por ejemplo, si vamos a definir que una tabla pertenezca a un table space determinado, estamos modificando el concepto de representación física, el almacenamiento físico de los datos. Bueno, no nos vamos a meter tanto en eso, pero bueno, forma parte del diseño físico en concreto para el sistema de gestión. También se incluyen en el diseño físico los mecanismos de seguridad, la autorización sobre los objetos y, en cierta manera, también la autenticación, que utilizamos un archivo de configuración, recordar, pghba.conf para gestionar la autenticación. Eso forma parte también del diseño físico de ese modelo de datos, porque a la hora de utilizarlo lo tenemos que definir. Y por último, entender que es un proceso de mejora continua. Es decir, una vez que yo tengo un modelo de datos y genero ese modelo de datos en la base de datos, realmente a medida que la voy utilizando voy descubriendo sus limitaciones. Y eso va a hacer que lo tenga que modificar. Lo vamos a ver en la próxima clase, pero para que entendamos que no es un proceso estático. Sin embargo, modificar el diseño físico, el modelo de datos, bueno, yo diseño todas las partes del diseño físico en general de una base de datos suele ser algo, digamos, tedioso o complicado porque implica cambiar un diseño una vez que ya está en producción. Y eso no es tan sencillo y puede generar varios inconvenientes, ¿vale? Pero en el contexto en el que estamos nosotros, creo que nos llega con simplemente conocerlo. Recordad que vamos a utilizar el lenguaje SQL. Dentro del lenguaje SQL hay varios subtipos. Recordad que el subtipo que más encaja en el diseño físico de los datos es el lenguaje DDL, ¿vale? De definición de datos. También va a influir, lo vamos a ver más adelante, el lenguaje de control de datos, de control de acceso, lo veremos con la asignación de roles de usuarios. Y bueno, también podríamos decir si el lenguaje transaccional, lo que se llama el DTL, Data Transaction Language, también sería una forma de describir el diseño porque podemos describir también las transacciones, ¿vale? Y luego simplemente recordar el lenguaje DML, que es para la consulta y modificación de los datos, no tanto para el modelo de datos en sí, sino para la consulta, para las operaciones CRUD que habíamos hablado y que vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale? Para pasar, y también repasando un poco, de un diseño conceptual a un diseño lógico, en este caso, de un modelo relacional, y vamos a utilizar tablas y relaciones entre tablas, partimos generalmente de un diseño, de un diagrama. Hemos visto sobre todo la notación, ¿vale? de pie de gallo, pie de cuervo, ¿vale? Una notación donde tenemos un diseño visual, una organización visual de nuestra base de datos, el modelo de base de datos que tenemos que pasar y concretar en SQL. En el caso del modelo relacional se usa mucho también un grafo relacional, que es bastante intuitivo, que muchas veces también es muy fácil porque dice directamente cuáles son, digamos, el grafo relacional dibuja las tablas con sus nombres. En este caso hay 4 tablas: existencias, piezas, suministros y empresas, y dentro de cada tabla me dice cuántos atributos tiene, cuántos campos y cuáles de ellos son claves primarias, y también la relación de claves ajenas, ¿no? En este caso tipo modelo, y veis que tipo modelo y esa relación. Entonces a veces se pinta así. Bueno, cualquiera de las dos para que nos acostumbremos, aunque vamos a tratar de utilizar, digamos, directamente la de Crowdfoot, por lo menos para jugar con ella, aunque lo que se trata es de tener un diseño físico, ¿vale? Algunas reglas para transformar este diseño lógico más visual en un diseño físico, como normas generales. Luego en el vídeo yo lo explico también quizá mucho mejor, pero bueno, para recordar las reglas. Primero es cada entidad de mi diseño pasa a ser una tabla. Y esa tabla hay que detectar qué atributos correspondientes y quién es la clave primaria. Puede ser una clave primaria de un solo campo, de varios campos, pero bueno, esos son como los primeros retos. ¿Cuáles son los atributos? ¿Qué información quiero guardar? ¿Y cuál es mi clave primaria? Porque recordad que la clave primaria es como los atributos importantes, o también las claves candidatas. Y eso es como una primera estrategia de diseño. La segunda es detectar y configurar las claves ajenas. Las claves ajenas y claves foráneas, digamos, dos formas de llamar al mismo concepto, se definen un poco sobre el tipo de relación. Tipo de relación que tienen una entidad con otra.
Los tipos de relación los podemos dividir en tres grandes tipos. Relaciones 1 a 1, es decir, una de las tablas tiene un campo que es clave ajena a la otra. Cuando la relación es entre 1 a 1, esa relación es directa, ¿vale? Es decir, una tabla tiene una clave ajena en la otra. Bueno, la relación es 1 a n, una de las tablas tiene un campo que es clave ajena en la otra, pero no se genera una nueva tabla. Es decir, una relación 1 a n podría ser en digamos, los estudiantes entre cursos. Bueno, aquí estamos hablando de n a m, que es varios estudiantes pueden estar en varios cursos, ¿vale? Y un mismo curso puede tener varios estudiantes. Pero si fuese de 1 a n, es decir, que cursos de un solo estudiante, bueno, pues ahí realmente lo que sería es que no existiría una tabla intermedia, como vamos a ver qué ocurre con las relaciones de varios a varios, sino que ese estudiante podríamos tenerlo en el curso. Es decir, el curso tendría el ID del único estudiante, ¿vale? Digamos, forzando un poco el diseño para que tengamos la relación. Luego la relación NM se crea una nueva tabla, que este es el ejemplo entre varios estudiantes. O sea, un curso puede tener varios estudiantes, ¿vale? No solo un estudiante, sino varios estudiantes. Por lo tanto, ya no es tan fácil que la tabla curso tendría que tener, digamos, un campo por cada uno de los estudiantes. Y eso ya, bueno, no tendría sentido el diseño. Lo podríamos hacer, pero bueno, es un diseño que ya veremos que luego el problema que tendría sería un problema de redundancia y normalización. Entonces, en este caso, lo que se hace, en las relaciones NM, se crea una tabla nueva. Esta tabla nueva, se llamaría matrícula en este caso, tiene un campo que será el ID del estudiante y un campo que es el ID del curso, ¿vale? Y también ahí detectaremos cuál es su clave primaria, como si fuese una nueva relación. Y probablemente esa clave primaria generalmente es una mezcla de los dos campos y era una clave primaria compuesta, ¿vale? O le podría añadir un nuevo atributo, o hay relaciones que además se podrían añadir atributos. Es decir, en esta relación, por ejemplo, entre estudiantes, varios estudiantes en el curso, podríamos definir aquí que queremos guardar la fecha de matrícula en ese curso. Entonces ya añadiría un nuevo campo. Entonces, puede haber más complejidad entre el diseño, digamos, pasar de un diseño lógico a un diseño físico, pero bueno, como primera estrategia, las claves ajenas, o sea, cada entidad es una tabla, la parte de la tabla de los atributos, con las claves primarias, la detección de claves foráneas, claves ajenas, entendiendo que una relación de 1 a 1 entre las tablas es una clave ajena, relaciones 1 a n similar, solo que la relación la voy a poner en una de las tablas, ¿vale? La que, digamos, tiene relación con la otra. Y relaciones nm se genera una nueva tabla con la relación entre las tablas y va a tener unas claves foráneas directamente apuntando cada uno de los campos a la tabla con la que se relaciona, ¿vale? Entonces, y a partir de ahí puede ser un poco más compleja. Una última cosa a añadir con el concepto de claves ajenas, claves foráneas, es qué ocurre cuando se actualizan o se borran. El problema que plantean las claves ajenas, que recordar que es un valor, el valor de este campo tiene que estar en un campo al que hago referencia, ¿vale? Lo veremos, digamos, con el detalle concreto de la sintaxis. Tengo que pensar qué voy a hacer cada vez que se borra esa clave de la que yo dependo. Es decir, si se borra el valor del que yo dependo y resulta que mi clave ajena tiene que tener el valor que está ahí, ¿qué hago con mi clave? ¿Lo borro? Si lo borro la clave de la que dependo, borro todas las relaciones. Bueno, ahí surgen como varias opciones, bueno, que habría que ver un poco en detalle. Vamos a ir viendo más en detalle para no acumular los conceptos, pero bueno, en este caso, que sepáis que tengo que ver qué hago. Lo más habitual es que si borro la clave campo origen, se borran todas en cascada, por eso el concepto de cascada, digamos, en mi tabla. Eso es como lo habitual, es lo más restrictivo, pero obviamente depende. En definitiva, y ahí está, yo creo que el vídeo lo explica muy bien. El objetivo es tener un modelo de datos, por ejemplo, modelo SQL, que salga de un diseño lógico. Es el primer gran objetivo, ¿vale?